Entonces hoy día tenemos un problema que es, sí, como algo de inducción magnética, y creo que vamos a retomar un poco algo que es un poco más anterior, y es una aproximación de campo lejano para momentos de polares magnéticos, ¿sí? Entonces, eso, vamos a leer el problema, que dice lo siguiente. Tenemos un anillo de radio R0 y resistencia R, se mueven hacia el origen de coordenadas O, manteniéndose siempre paralela al plano XY, y con su centro O' sobre el eje Z. No hay gravedad. En O, además, hay una espira de forma arbitraria, el momento magnético M igual a M en Z tongo constante, con M mayor que 0. Si la distancia entre O y O' es R, la cual es mucho mayor que R sub 0, R mucho mayor que R sub 0, y que el tamaño de la espira calcule a la corriente I que circula por el anillo en función de R y R punto, el trabajo por unidad de tiempo realizado por la fuerza magnética sobre el anillo en función de R y R punto, la potencia disipada en el anillo, y se cumple que la tasa de cambio de la energía cinética del anillo tiene igual magnitud que la potencia disipada, y si es que debería ser así. ¿Puedo estar? Ya. Quiero expresar mi profundo, no sé si enojo, pero disconformidad con la forma en que están puestas ciertas variables, como que esa cosa que es vertical se llame R, porque nos va a confundir infinito con el R del anillo, cuando queramos integrar por ahí, y otras cosas. ¿Ok? Así que vamos a revelarnos un poco sobre este problema, y no vamos a llamar a las coordenadas que están ahí como nos dice el problema hasta que terminemos el problema, ¿ok? Y Z. Y por ende a la coordenada vertical le vamos a llamar Z nomás, y vamos a estar todo el tiempo usando Z, y vamos a asumir que en la parte A nos piden que expresemos esto en función de Z y Z puntos. ¿Sí? Se dan cuenta de lo mismo. No entiendo mucho la razón por qué llamarle R. Ya. Esto tiene radio R0. Esta cosa no sabemos cómo es, pero tiene momento magnético M en Z tongo. Y es todo lo que sabemos, ¿cierto? Es todo lo que sabemos porque tampoco hay gravedad. Ya. Entonces, la parte A nos pide la corriente inducida sobre la espira, que va cayendo. Bueno, en realidad no sé si dice que efectivamente cae. Se mueve nomás. Ah, sí, se mueve hacia el origen de la corriente. Vale. Ya. Que va cayendo y queremos saber cuánto es la corriente que está pasando por ahí. Debido al campo magnético y todo lo que sabemos como sobre inducción. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos saber o qué es lo que necesitamos conocer para poder conocer la corriente, para poder calcular la corriente? No, ¿de qué es lo primero que pensamos cuando tenemos un problema de inducción, como el que acá, o sea, un circuito moviéndose en algún campo magnético? ¿Qué es lo que nos va a decir la corriente o algo relacionado con la corriente? El flujo magnético. El flujo magnético porque recordemos que la corriente en un circuito está relacionado como P sobre R, o la fuerza electromotriz sobre R, y esa fuerza electromotriz entonces nosotros sabemos que es menos la derivada temporal de, como dijo el compañero, el flujo magnético, ¿sí? Donde este flujo magnético está dado por B punto ds. ¿Sí? Entonces, si necesitamos encontrar el flujo magnético, como dijo el compañero, para poder hacer alguna relación con la intensidad de corriente sobre este anillo, necesitamos entonces el campo. Pero el campo no es un dato conocido, no lo conocemos a priori. ¿Sí? Y el campo al que está expuesto esta espiral acá es el campo producido por esta otra espiral. ¿Sí? Entonces necesitamos conocer cuál es el campo que produce esta espiral, que a priori no lo conocemos. Entonces el enunciado es súper
insistente con que estamos en un límite en donde R es mucho mayor que R0, mucho más grande que el límite de espira, estamos muy lejos como de este momento magnético que está acá abajo. Y eso porque vamos a usar algo que se llama como la aproximación de campo magnético cuando tenemos como momentos magnéticos, que nos dice que nos dice algo así. Déjenme comprobarle cuando efectivamente el valor para esta aproximación, y algo como mu0 partido en 4pi r menos r prima, r menos r prima, 3 m punto r menos r prima, esto por r menos r prima, dividido en r menos r prima al cuadrado, menos m, ¿sí? No quería hacer algo de este estilo. No sé si me va a resultar. ¿Se verá bien? Sí, como decir. Ya. Y esa es la aproximación de campo lejano cuando tenemos un momento magnético. Y para que esto sea válido tenemos que estar mucho más lejos de esta fuente de campo magnético o de este momento magnético, ¿sí? Estamos calculando el campo en lugares mucho más lejanos que esto. Entonces, ¿qué es lo que significan estas cosas de acá? Es, bueno, un poco similar a lo que significan todas esas variables en el resto de las fórmulas que hemos visto durante el curso, pero solo para comprobar, R es el lugar donde queremos calcular el campo. Calcular o conocer el campo. Y R' es el lugar donde se encuentra el momento magnético, ¿sí? O el momento dipolo, etc. Como vamos a llamarla ahí, el M, donde se encuentra el M. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros queremos calcular el R, o sea, ¿dónde queremos calcular el campo? En algún punto relativamente arbitrario, si estamos más o menos lejanos, quiero calcular R en un punto arbitrario de este espacio, ¿sí? Entonces, con que R sea un punto arbitrario está correcto, y R', y R' es donde se encuentra el momento dipolar, y en este caso el momento dipolar está en el origen de coordenada, entonces está en R' igual 0, ¿sí? Entonces, R' igual 0, y R igual a R en R tongo, ¿sí? Y quiero volver a decir que no quiero ocupar la notación del enunciado porque nos va a confundir infinito. Donde este R es el módulo de este R, ¿sí? En coordenada esférica. Y ese R tongo es el R unitario de coordenada esférica. Ya, pues, entonces si yo reemplazo esto acá, y con, bueno, el valor del campo magnético, la dirección que tiene el campo magnético, o sea, el momento dipolar, voy a encontrar algo así. El campo que produce este momento dipolar va a ser mu0 partido en 4 pi. El módulo de R menos R', si R' es 0, es el módulo de R, y ese módulo es simplemente R. Hay algo que me faltó aquí, es un cubo. Efectivamente un cubo acá. Ahí está el cubo ese. Entonces, ese está el cubo. 3. Y aquí tengo m punto R menos R', o m
punto R, porque no hay R', M, R, y tengo entonces Rtongo.z, y por R menos R', si R' es 0, esto es R en Rtongo, dividido en R al cuadrado, menos M en la dirección 0, que es el valor del momento dipolar de forma vectorial. Ordenemos un poquito esta cosa acá, y esto puedo factorizar por el M, un 0M, partido M, 4pi, SR con SR al cuadrado, dividido en R al cuadrado me da 0, entonces, o sea, me da 1, perdón, tengo 3, el M lo saqué para afuera, y tengo entonces esta cosa acá. ¿Cuál es la predicción de Rtongo con RZ en coordenadas esféricas? Esto es coseno de teta, Rtongo, nada más, M en Z tongo. Y si estoy escribiendo esto en coordenadas esféricas, voy a intentar escribir ese vector Z en coordenadas esféricas. Y corríjanme si me equivoco, pero creo que esto termina siendo entonces algo como esto. Menos. Corríjanme si es que transformé mal. Ya no creo que tengo un signo mal. Sería eso. Ay, perdón, ese no vale porque actualicé por aquí. Ya. Corríjanme si es que tengo algo extraño, pero según yo debería estar bien ahí. ¿Ok? Eso, tenemos entonces el campo para lugares muy lejanos a una distancia R en coordenadas esféricas. Sí, este es el campo entonces que produce M en puntos lejanos ahí. Como la esquina, que están puntos lejanos a este momento dipolar. Entonces, ahora que sí tenemos el campo, podemos calcular el flujo, por ende podemos calcular la fuerza electromotriz, y por ende podemos calcular la corriente. Entonces, vamos a calcular el flujo sobre el anillo, y se vería entonces algo vacío. Entonces, tengo el anillo, quiero saber cuánta, bueno, esta cosa tiene como otro tipo de coordenadas, supongo que algo más así, sobre este anillo, y me va a quedar entonces que el flujo es igual a B.ds. Ya, lo que voy a hacer acá es algo que creo que es similar a lo que está, por ejemplo, en la pauta del control cuando había que calcular un flujo, y es que en vez de tomar la superficie plana de esto, que puede ser un poco complicado por la forma en la que tengo el campo, lo que voy a hacer es tomar una superficie que tiene radio constante sobre ese línea, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia de eso? Porque, bueno, como las coordenadas están en esférica, me es un poco más sencillo calcular esto como en coordenada esférica, porque esa es una superficie que tiene R constantes coordenadas esféricas. ¿Vale? Ah, también ya, perfecto. Entonces, creo que estaba diciendo, ya. La gracia de esto es que
el flujo que pasa por la tapa, como por esta espira de forma plana, es el mismo flujo que pasa por esta superficie verde, o en realidad voy a dibujarlo un poquito al lado. Voy a dibujar las dos cosas al lado para que se entienda más o menos bien el dibujo. Entonces, en vez de hacer esto, que es lo plano, voy a tomar algo así. ¿Sí? Entonces, la gracia es que las líneas de campo que entran ahí son las mismas líneas de campo que entran también en esa superficie. ¿Sí? No aparecen líneas de campo nuevas como por ningún lado, entonces se está delimitado por este circuito, entonces, independiente de la superficie que yo tome, el flujo que pasa por esa superficie debe ser el mismo. ¿Sí? Entonces podemos elegir, y siempre lo hemos hecho así, siempre hemos elegido las superficies como a nuestra conveniencia, vamos a hacerlo de nuevo. Y eso porque quiero entonces hacer esta integral del campo, que va a ser entonces el campo punto, esta diferencial de superficie, que es el que me da algo así, que sería r al cuadrado, seno de teta, de phi. ¿Sí? Entonces, teta se mueve entre 0 y un teta barra que no conozco, porque mis límites son teta igual 0 y un teta barra que en verdad no es que no conozca, lo podemos calcular, pero veamos si es que nos queda algo, una excepción sencilla donde meterlo, pero es una constante que depende de la dimensión de este anillo, ¿sí? Y phi va desde 0 a 2 pi, porque doy la vuelta completa al anillo. Entonces, bueno, y esta superficie está en R. Y eso me dice entonces que esta cosa de acá me va a quedar, si proyecto el campo sobre R tongo, me va a quedar, voy a sacar todas las constantes para afuera, mu 0, m, partido en 4 pi, yo voy a tener una integral de 2 coseno de teta partido en r al cubo por r al cuadrado, seno de teta de phi, la integral va entre 0 y este teta barra, y entre 0 y 2 pi. Esta cosa de acá, al revés. Voy a simplificar esta cosa de acá. Y entonces esto me queda como mu 0, m partido en 2 pi. Voy a integrar en phi, porque nada depende de phi, entonces tomo 2 pi al tiro. Y tengo también un 1 sobre r, que se da allá, no estoy integrando en r. Y finalmente entonces me queda la integral de coseno de teta, seno de teta, de teta. Lo valor entre 0 y este valor del ángulo que está dado por las dimensiones del anillo. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se sabe esa integral de ahí? Coseno de teta por seno de teta. Mu 0 m partido en r, y la integral de coseno de teta, seno de teta es seno de teta al cuadrado. Y no sé si me falta algo más, probablemente dividido como en 2, ¿no? Y esto valor entre 0 y teta barra. Ok, entonces tengo que evaluar el seno de teta barra. Bueno, esto finalmente es, me falta, no hay que meterlo. Mu 0m partido en r, seno al cuadrado de teta barra, ¿sí? Partido en 2, porque el valor del 0 el seno da 0. Ya, entonces, ahora sí, preocupémonos de cuánto vale al menos el seno de teta barra, que supongo que es más fácil calcularlo, ya que si nos damos cuenta aquí, voy a tomar ese triángulo de ahí, donde esto vale R, esto vale Z,
y esto vale R0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo obtener de ahí? Que el seno de teta barra tiene que ser igual a R0 partido en R. O sea que el flujo está dado por U0 M R0 al cuadrado partido en 2R al cubo. ¿Sí? Ya. Tengo entonces el flujo. Ahora que tengo el flujo magnético y cómo depende este flujo, dependiendo de la altura del que está el anillo, entonces la corriente va a estar dada por, recordemos que era I igual a B sobre R, o E sobre R, epsilon sobre R, y eso sería entonces 1 sobre R por la derivada menos la derivada temporal de phi. Y eso quiere decir que I sería algo así como menos U0 M R0 al cuadrado partido en 2R al cubo. Me falta aquí la resistencia. Mentira, ese R al cubo no, porque eso sí depende del tiempo. Y tengo entonces acá lo que quiero hacer aquí. Quiero derivarlo al tiro. Déjenme revisar un poquito qué es lo que hice ayer para no perderme, porque quiero escribirlo en función de z hasta el final. Y esto es la derivada temporal de 1 sobre R al cubo. ¿Sí? Voy a mirarlo al tiro para saber si quiero escribirlo antes en función de z o después en función de z. Para que no... para que me queden bien las derivadas. Ya. Porque recordemos que el enunciado me pide esto en función de el R y R punto del enunciado, que son Z y Z punto. ¿Sí? Ya, entonces, vemos que en estas coordenadas esféricas, el R es Z al cuadrado más es Z al cuadrado más R0 al cuadrado, ¿cierto? Al menos en... no necesariamente R0 al cuadrado, va a depender un poco del valor que toma. Ahí yo le diría algo como ρ al cuadrado, siendo sincero. Pero, al parecer aquí no necesitamos dado por R0 no. Ok, R0 al cuadrado. R0 al cuadrado, considerando en todo caso que estoy usando, si estoy usando esa definición, estoy viendo los campos, los lugares que están solo sobre el borde del anillo. Y bueno, básicamente lo que vamos a usar. Así que no vamos a darnos muchas vueltas por ahí. Entonces, eso me dice que esta cosa de acá, I es igual a menos U0M partido en 0 al cuadrado partido en 2 veces la resistencia por la derivada temporal de 1 sobre Z al cuadrado más R0 al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Yes. Ya, entonces ahora sí derivo esa cosa de ahí y esa cosa me da algo como menos 3 medios U0 M R0 al cuadrado partido en 2R por Z al cuadrado más R0 al cuadrado a las 5 medios. Y ahora me toca derivar entonces lo que está dentro, y eso es 2 veces Z por Z punto. Y si
Entonces, digo esto lo más ordenado posible, sería 3 mu 0 m r0 al cuadrado z punto dividido en 2 r z al cuadrado más r0 al cuadrado a las 5 menos, ¿sí? Y que si queremos saber en qué dirección se mueve la corriente, bueno, solo nos queda que se puede mover en Python, pues, para la dirección Python. Ahora, si queremos saber el sentido, básicamente el sentido está dado por el signo de esa cosa ahí, ¿sí? El signo de ese punto. Para la otra cosa, es para una raíz, así que debería ser el número. No necesariamente posible. Pero se ocupan los módulos ahí, así que ahí debería dar un número positivo, un 0, un número positivo, R positivo, R positivo, positivo. Z estamos sobre en el cuadrante superior, así también es positivo, entonces Z punto es lo único que puede tener otro signo, ¿sí? Entonces, el signo de Z punto me dice si es que la corriente se mueve en sentido antihorario, si es que es positiva, o se mueve en sentido horario en caso de que Z punto sea negativo. Y en este caso, como va cayendo, Z va disminuyendo en el tiempo, eso quiere decir que Z punto es negativo, y por ende la corriente circula en sentido horario. Sí, y en realidad, ¿por qué hago todo ese análisis? Porque queremos, al igual que la vez anterior, saber si esto tiene sentido con la física que estoy usando detrás. ¿Sí? Detrás de lo que hice aquí está como este sentido físico de la ley de Faraday-Lenz, que me dice básicamente que el universo, sí, que el universo como que se opone como a estos cambios, la naturaleza se opone a estos cambios como en las cosas en general. Y en este caso, en particular, sobre los flujos magnéticos, entonces queremos evitar que el flujo magnético cambie, y cuando estoy avanzando hacia abajo, no tengo la expresión del campo, pero el campo era algo que decaía como 1 sobre r al cubo, ¿cierto? Entonces, cuando estoy acercándome hacia abajo, entonces r está disminuyendo, y eso quiere decir que el campo está aumentando, o sea que cada vez que esta cosa está bajando, están pasando más líneas de campo por el anillo. ¿Sí? Y esto quiere evitar que pasen esas líneas de campo que van entrando como desde abajo hacia arriba. Y para eso entonces tiene que formar un campo que entre sobre el anillo para anular ese flujo, ese cambio de flujo, y efectivamente eso se logra con una corriente que vaya en sentido horario. ¿Sí? Así que el signo ahí de la velocidad nos da entonces el sentido correcto de lo que nosotros pensamos que debería pasar en este sistema. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que me pedía en la parte A, ¿cierto? Solo la corriente sobre el anillo. En función de, voy a decir, Z y Z. Ya. Ahí entonces está el resultado de la parte A. ¿Todo bien, cierto? Si alguien tiene alguna duda, que hacen ahí, me interrumpen nomás. Mientras voy a borrar. Ya. La parte B. La parte B nos pide el trabajo por unidad de tiempo realizado por la fuerza magnética sobre el anillo. ¿Sí? El trabajo por unidad de tiempo o potencia. Trabajo por unidad de tiempo o eso de arriba es fuerza por punto unidad de distancia dividido en T. Me queda entonces fuerza junto a la velocidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad la conozco. Conocemos la velocidad, V igual a Z punto en Z tongo, pero no conozco la fuerza. Nos quedaría entonces calcular la fuerza. Nos quedaría calcular la fuerza. Sí, que como hemos hecho antes, tomamos nuestra espira aquí, nuestro circuito, y decimos, oh, bueno, la fuerza sobre toda esta espira
no lo puedo calcular así realmente, entonces voy a decir, bueno, voy a tomar como un sector ahí de las cargas que están acá, entonces esto es al que ese diferencial de fuerza en ese pedacito de espira está dado por Q, por la velocidad que tienen esos Q, por el campo magnético, y que si hacemos si manipulamos esa expresión a nuestro gusto, esto nos quedaría algo así entonces como I dl plus B, ¿sí? Donde entonces nuestra fuerza va a estar dada por la integral de I dl plus B, donde este dl recorre el anillo, entonces da esta vuelta bueno, da esta vuelta ahí en el sentido horario, o en realidad sí, en fitongo, y nos quedaría entonces algo como esto. Tengo la integral de I, de L sería R0 de phi en fitongo, cruz, el campo magnético, que ya no lo tengo por acá, pero voy a buscar. El campo magnético es mu0m partido en 4pi r al cubo, mu0m partido en 4pi r al cubo, y acá teníamos algo así como 2 coseno de teta en r tongo más seno de teta en teta tongo. ¿Sí? ¿Era eso? Sí. Ya, entonces voy a sacar todas las constantes para afuera, mu0 m partido en 4pi y nada más. La corriente no es una constante y quiero escribir exactamente cuánto. Ahí está, esta cosa ahí, y eso es 3 mu0 m r0 al cuadrado. Estoy integrando en phi, y por ende no me importa z punto. Bueno, esto está partido en 2r z al cuadrado más r0 al cuadrado más 5 medios. Nada, eso depende de la variable de integración. ¿Qué más me falta sacar de acá? Este R0 de ahí, que me daría entonces es al cubo. Y entonces dentro de la integral, voy a borrar el lado para escribir hacia el lado nomás, si no, no me va a dar. Y esta cosa de acá entonces me queda después la integral de phi, tongo, cruz, 2 coseno de teta en tongo, más seno de teta en teta tongo. 3, 0m al cuadrado, r0 al cubo, z punto. Ahí se me dice si es que me comí algo por ahí. 8 pi r z al cuadrado más r0 al cuadrado a las 5 medios. Y finalmente esta cosa acá me queda algo como de phi. Phi tongo cruz r tongo es menos phi cruz r menos teta. Mentira. Teta tongo. Como este sistema ordenado es r teta phi, entonces phi cruz r es teta. 2 coseno de teta en teta tongo, y phi cruz teta es menos r. Ya. Notemos que tenemos que tener cuidado porque estos vectores unitarios dependen de phi, ¿cierto? Dependen de la posición angular, de tal forma que voy a escribirlos
en una base conveniente, en donde yo sepa cómo funcionan estas cosas, y lo voy a escribir en particular en la base cilíndrica. ¿Sí? Entonces, teta tongo, por muy bien de esta descomposición, voy a inventar hacerla 45. Cero. Entonces, si esto es R tongo, teta tongo apunta hacia acá, y esto es teta, y eso se repite también por acá, ¿no? Entonces, si quiero proyectar sobre R, esto es, o sea, esto es rho coseno de teta, menos z seno de teta, y R tongo es rho seno de teta más z tongo coseno de teta. Sí, ¿por qué quiero hacerlo en esta base? ¿Y por qué me es conveniente usarlo en esa base? Y hoy, esto es información adicional. Porque quiero hacerlo en esa base porque en esta base z es una constante y yo sé que si integro rho tongo entre 0 y 2pi, eso me va a hacer. ¿Sí? Entonces, esas partes de la integral se van a hacer 0 y esas son las partes que quedan de la integral. Entonces, me queda que la fuerza es igual a, bueno, toda esta constante de acá, R0 al cubo, z punto, dividido en z cuadrado más R0 cuadrado a las 5 medios. Y lo que está ahí adentro entonces me va a quedar esta integral de teta tongo, ese se anula, entonces me queda menos z seno de teta, me queda 2 coseno de teta por seno de teta, estoy integrando en phi, no me importa. Entonces la variable de iteración, eso me bota un 2pi, y me va a botar entonces también ahí un 2 coseno de teta, seno de teta, ¿sí? Y en particular negativo porque está ese signo ahí. Y el integral de R tongo me va a quedar que ese se anula, me va a quedar menos coseno de teta, o menos seno de teta por coseno de teta, y de nuevo no depende de phi, entonces va a sumar uno negativo acá, menos 3 coseno de teta, seno de teta, y todo esto en, lo voy a poner en el turno por acá, z tongo. ¿Okay? Voy a borrar esta línea para que nos quede algo así. Sí, obvio, bueno, se entiende muy bien ahí en la grabación, voy a ver si es que lo puedo escribir un pelín más entendible. Y esto es por 3 coseno de teta, seno de teta. ¿Ok? Ahí estaría entonces nuestra fuerza. Y voy a simplificar igual un poquito aquí lo que más pueda, y entonces me quedaría algo así como 9 mu 0 m al cuadrado r0 al cubo z por z punto partido n. Según ese me queda 4, ese aquí se anula con s, r z al cuadrado más r0 al cuadrado a las 5 medios, coseno de teta, seno de teta, en z tongo. Ya. Y en particular, bueno, en particular esta cosa estoy evaluando el campo cuando calculo la fuerza sobre los puntos donde está el anillo, entonces ese teta en verdad es el teta bar. ¿Sí? ¿Sí? ¿No confundía nadie con...? Ya, tengo entonces la fuerza. Tengo la fuerza, luego
tengo la fuerza, tengo la velocidad, como le había dicho antes, entonces tenemos tenemos el trabajo por unidad de tiempo. El trabajo por unidad de tiempo, o la variación de energía cinética, si quieren verlo así también, que sería la potencia F.B, o que nuestra potencia entonces sería 9 U0m al cuadrado R0 al cubo Z por Z punto, pero la velocidad es Z punto en Z tomo, entonces eso es Z punto al cuadrado dividido en 4R Z al cuadrado más R0 al cuadrado a la 5 metros. ¿Sí? Y tengo entonces la potencia o la variación de energía cinética, o la tasa de cambio de energía cinética, o el trabajo por unidad de tiempo. ¿Sí? Perdona, me lo comí nomás. Mala mía. Coseno de teta, seno de teta. Y esas cosas podría evaluarlas en verdad. ¿Sí? De hecho, evaluémoslas. Vamos a ver todo acá. Yo voy a volver a dibujar el triangulito donde le saqué adelante el seno de teta, que era, tengo esto es R0, esto es R, esto es Z, y por ende, bueno, esto es teta barra. Entonces, el seno de teta, como habíamos visto delante, era R0 partido en R, mientras que el coseno de teta es Z partido en R. Sí, entonces esto me quedaría... creo que no puse teta. Ok, y R es la raíz o Z al cuadrado más 0 al cuadrado a los medios. Z al cuadrado más 0 al cuadrado a la 1 medio. Entonces, este valor que hemos encontrado recién, el trabajo por unidad de tiempo, sería mu0 m al cuadrado r0 al cubo. Tengo ese z de ahí, z de acá, z al cuadrado, z punto al cuadrado, z punto al cuadrado, dividido en 4r, z al cuadrado más r0 al cuadrado a las 5 medios, pero estoy multiplicando por uno de estos enteritos, ¿cierto? Entonces esto aquí es más 1. ¿Y eso cuánto es? 5, 7 medios. Ahí sí. Y lo escribimos todo en función de z y z. Ya. Tenemos entonces la potencia ahí, o la tasa de cambio de energía cinética. La parte C nos pide comparar esto con la potencia disipada, como la conocemos en el circuito eléctrico, donde la potencia disipada, aquí ustedes me pueden corregir mejor, esto es algo como B punto I, y no hay nada al cuadrado, es como B al cuadrado. B punto I. Yo sé que depende de estas dos cositas, no me acuerdo exactamente de esta dependencia. O I al cuadrado por R, que sería exactamente lo mismo, ¿cierto? B por I, que es B I por R. Ya, pues, ¿y dónde tenemos nuestra corriente? Se me olvidó dónde está. Me olvidó específicamente el valor de la corriente, ¿alguien me lo dicta por ahí? O
online o la corriente. Es u sub 0 m r sub 0 al cuadrado z z punto eso partido en 2r Ya. paréntesis z cuadrado más r sub 0 al cuadrado elevado a 5 metros. Y ya. Y eso tiene que ser punto R y esto debe estar al cuadrado. Algo que no me cansa acá. No sé dónde viene ese punto acá. No sé por qué no me dio. Podría darme lo mismo. Y no sé qué es lo que me dio aquí cuando calculé las cosas. ¿Qué es lo que hice mal? Eso no está. Ah, ya sé dónde me pité algo. Y estamos lejos para solucionarlo, pero si alguien iba escribiendo, tienen el valor de la integral de esto, porque en la integral metí esto que es a las 5 medios, que me da la impresión que es del campo, pero me faltó meter uno también de la corriente, o metí uno de la corriente y me faltó el del campo. Sí, tengo los exponentes mal ahí. ¿Alguien me puede confirmar cuando hicimos esta parte? Teníamos algo así como f igual a la integral de i dl cruz b. Entonces, el i vale lo que me dijiste tú, que es 3 mu 0 m, pero solo comprobar ciertas expresiones, ¿sí? Vale eso partido en 2r z al cuadrado más r0 al cuadrado a las 5 medios. ¿Cuánto valía el campo magnético? Ya, eso también necesito que alguien me lo diga. ¿Alguien tiene el campo magnético por ahí? Porque también hago como 3 mu sub 0. O mu sub 0 m. ¿Ya? Otro pi. Ah, ya, r al cubo y ya, sí, ese es el que, o sea, no me importa mucho las componentes de como del vector, sino que lo que está acompañando como el factor. ¿Y ese factor es esto, cierto? Sí. Claro, y esto lo quiero escribir como z al cuadrado más, lo escribí después como r al cuadrado, no es nada, ni un r. No sé dónde me service. No sé por qué hice eso, pero eso debería ser al cubo. ¿Por qué en el momento lo que lo puse al cuadrado? Eso fue ahí un error de... Eso fue un pasé para abajo en una línea y escribí mal, no me da cuenta. Eso podría ser a la primera. Sí, entonces, ya, lo que quiero comprobar es que esto de aquí, por esto de acá, me da 3 más 5, 8 a la cuarta. Sí, esto de aquí que voy arrastrando no es a las 5 medios, es a la cuarta, a la cuarta, a la cuarta. Sí, y por ende acá debería ser 2. Y ahí entonces está 5 metros. Si está bien ahí, entonces cuando elevo al cuadrado, pues ahí funciona de par. Y supongo que por ahí también tengo algún factor, alguna cosa de ese factor R sub 0. Pero se dan cuenta, más allá de ese factor R sub 0, está aquí, que no me coincide con este de acá, debería estar a la cuarta, no sé dónde me lo pillé. Todo el resto coincide, y ese factor quiere decir que algo hice mal por acá. ¿Okay? Así como me pillé como un exponente por ahí, me pillé como un exponente acá. Pero se dan cuenta lo mismo, para que tengan unidades que está multiplicado por el suceder. Así que ahí me pillé alguna constante. Pero son lo mismo, ¿sí? Entonces la potencia disipada en el circuito, como por la ley de Joule se llama esto, es la misma potencia disipada o la cambio en la variación de energía cinética
del anillo, lo cual tiene sentido igual pensando en que la energía no desaparece o se convierte en calor, en este caso la energía, la potencia se está convirtiendo en movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos como una energía así. Eso, ¿alguien tiene, o bueno, en realidad también se puede pensar como que está perdiendo como energía en forma de calor, porque la tasa de cambio de la energía cinética, bueno, el dispositivo eso está al cuadrado, pero me da la impresión de que debería ir disminuyendo la energía cinética, por ende la tasa de energía cinética va disminuyendo. Claro, porque el trabajo, la variación de trabajo por unidad de tiempo es menos la tasa de energía, de cambio de la energía cinética. Entonces se está perdiendo energía cinética y claro, porque estamos disipando en forma de calor cuando esta cosa está produciendo la corriente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? El circuito está disipando en forma de calor, entonces pierde energía y esa energía es la misma que se pierde en energía cinética. ¿Eso alguien tiene alguna duda sobre todo? Sueño. sobre todo esta cosa acá, ¿alguna duda de otra cosa del curso? ¿No? Ya, pues, entonces, eso sería, no sé si en el chat tampoco hay nada, está tranquilito por ahí. Y supongo que yo lo escuchaba y si tengo alguna vez me hablaron, pero no haberlo ignorado, pero esta vez me preocupé de haber puesto el sonido. Así que eso, pues. ¿Sí? Que creo que ya caché donde te comiste el R0. ¿En dónde? Fue cuando colocaste como reemplazaste por el coseno de teta, seno de teta, ahí sale un R0. Y no lo contemplaste porque lo tenías dentro como en el I, como R0 al cubo. Ahí. Y después al multiplicar por R0 te queda elevado a la 4. De hecho, me faltó foto de... Muchas gracias. Justamente ahí. Genial. Y eso sí hace entonces que me dé exactamente el mismo valor. Gracias. Me perdí por los términos, para no entender el conocimiento. Ya sí. Es válido perderse como por la matemática, pero matemática. Al menos lo importante es como entender los procedimientos, después la matemática se cacha, igual me pierdo en la matemática, hay que hacerlo con más detalles, es que esto, en este caso que igual es complicado las expresiones, así que no me preocuparía mucho por perderse con la matemática, al menos lo importante es en los conceptos físicos de procedimiento. ¿Sí? Así que eso, pues, si no hay más dudas, entonces estaríamos terminando, nos vemos la próxima semana. Creo, son en verdad las 11:15. ¿Y a qué hora se supone que terminar? A las 12. 11:30. Ok, ya. Pensé que habíamos quedado como con una hora así como libre. Ya, genial. Está bien. Ya, pues, entonces, igual, si alguien tiene alguna duda, me manda un correo, me habla ahora. Yo tengo una pequeña duda, pero es que fue muy atrás, que en realidad no caché algo como una parte de la integración. Ya. Espérate, no me acuerdo dónde era. Salía. Era cuando. Es que hacía como el producto cruz. Y después te quedaba como. Después del producto cruz. Cuando era como la integral de phi, te salía 2 cosenos de teta tongo menos seno de teta r tongo. Sería algo así como Hiciste. el general de pi, tongo, cruz, 2 coseno de teta, r tongo. Más seno de teta. Más seno de teta en teta tongo. Era así entonces, en r tongo y esto en teta tongo. Sí. Era así. Hay un signo negativo por ahí, ¿no? Es que después como que lo cambiaste, no sé por qué. Según yo era eso, porque eso es el campo magnético, ¿no? El campo magnético tiene esa... No, después por el producto cruz se te cambia como los signos. Ya. Claro, esto después me queda de phi, y claro, cuando hago el producto crudo, esto me queda menos, tienes razón, esto es 2 coseno de teta, pi por r de tongo, más seno de teta
Claro, eso, ¿cierto? Ahí. Creo que el menos, hay un menos delante del seno. Ok. A ver si hay entonces hiciera. Ya. Y después cuando como que colocaste como lo que valía como teta y r, según como rotongo y zetatongo, ahí no entendí cómo llegaste como al resultado que te queda como, ay, lo siento. Sí, sí. Esto es. Coseno de teta más seno de teta, coseno de teta, como que al final llegaste como a coseno de teta, seno de teta multiplicado por 2. Entonces eso no caché. Lo hago al tiro. Lo desarrollo con más cuidado. Esto es así, ¿cierto? Eso fue lo que dije de la conversión, ¿cierto? Entonces, voy a ahora no para acá. Entonces, al final eso me queda la integral en de phi de 2 coseno de teta por rho coseno de teta menos z seno de teta más, o menos en verdad, menos seno de teta, y acá me queda rho seno de teta más z seno de teta. Sí, eso es lo que tengo al final de la integral. Esa integral de acá es luego esa integral de aquí y ahora la tengo escrita en coordenadas cilíndricas. Ah, y ojo también que ese de phi, el phi esférico es el mismo phi cilíndrico, entonces no tengo problemas cuando hago el cambio de variable, ¿sí? Cambio de base. Recuerda que este rho, escrito en coordenadas cartesianas, es coseno de phi en x más seno de phi. Entonces, cuando yo integro entre 0 y 2pi, esta cosa de acá, ese rotongo, se anula porque el coseno de phi integrado es menos seno de phi y evaluado entre 0 y 2pi vale 0 en ambos lados, ¿sí? Entonces es 0. Y esa integral cuando aparece el seno de phi, me da coseno de phi evaluado en 2pi en 0, pero evaluado en 2pi en 0 vale igual 1. Entonces también da 0, ¿sí? Una función periódica evaluada en el periodo, los límites de integración son un periodo completo, integral en un periodo completo, entonces es 0. Entonces, esta integral se anula. Esa integral se anula, esa integral se anula. ¿Sí? Las que tienen el rotongo. Y por ende me quedan solo las integrales en serotongo, que es menos 2 coseno de teta, le saqué el signo ahí, por seno de teta. Menos seno de teta, coseno de teta. O la integral de phi de menos 3 coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Y estas cosas son tetas, no dependen del phi. Entonces eso es, si es que esto es, límites de integración son 2pi, esto es 2pi menos 2pi por 3 coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? ¿Quedan por ahí? ¿Era por ahí la duda que tenía? Sí, mucho mejor. Vale. Eso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, pues. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana en el mismo lugar, a la misma hora. Entonces, la fuerza era con un menos. Si es que no me lo comí por ahí el signo, yo digo que no, pero no sé si me habría comido por ahí un signo. Déjame revisar. Según yo no se anulaban los signos por alguna razón. Oh, no, sí queda con un signo negativo. Efectivamente queda con un signo negativo que me lo tuve que comer en alguna línea, pero porque estaba ahí en ese menos 3 coseno de teta, seno de teta, y en volada me comí el signo después. Pero sí, queda con un signo negativo. Ya. Eso. Nos vemos. Que les vaya bien. Chau, chau. Adiós.